Bienvenidos todos a la nueva webinar del Ateneo Mercantil. Os decía que como presidenta de la entidad pues me siento muy orgullosa de las inquietudes culturales que tienen los socios del Ateneo y que han hecho que de una situación como la actual de inédita en nuestras vidas, una oportunidad para superarnos como institución. Muchos hubieran rendido ante la adversidad de ver que tenemos un edificio como el nuestro cerrado, pero nosotros nos hemos levantado y hemos seguido adelante. Hemos cambiado nuestra agenda presencial a una agenda online y esta semana, precisamente todos los días, desde el lunes a viernes, tenemos conferencias online abiertas porque para nosotros la cultura es más necesaria que nunca en estos tiempos difíciles. Esta tarde tengo el honor de presentar la conferencia Comercios Históricos Valencianos impartido por Gumersindo Fernández Serrano. Para quien no conozca a nuestro invitado, tengo que decir que es licenciado en Historia, área de Arqueología por la Universidad de Valencia y tiene un posgrado en Conservación de Museos por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido técnico de la Red de Museos del Estado y profesor de posgrado en Gestión de Museos en la Universidad de Castellón. En el ámbito de Valencia es autor de varias monografías relacionadas con el patrimonio cultural de la ciudad, microhistoria del comercio urbano, origen, evolución de sus establecimientos más emblemáticos y su relación con la historia y la sociedad valenciana. Como ven, es un ponente de muchísima altura. Y ahora entenderán por qué lo hemos elegido como ponente esta tarde, porque en el Ateneo siempre hemos tratado de conocer mejor nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia a través de los expertos, y una buena forma de conocer nuestra ciudad es a través de sus comercios históricos que dotaron a Valencia de su esencia y de su forma de ser. Pero he de confesarles que hoy, o he de confesaros que hoy me emociona presentar una conferencia sobre esta temática, porque yo personalmente soy bisnieta de un fundador de comercio histórico de Valencia. Allá por 1912 mi bisabuelo materno, Miguel Torner, fundaba la ferretería La Cadena en la desaparecida calle Cubells, que desapareció al ampliar la zona de Barón de Cárcer, y en pleno centro de la ciudad, también cerca del Mercado Central. Un local que estaba dedicado a la venta de artículos de cocina, de ferretería, artículos domésticos, pero ya en la década de los 50 mi abuelo Fernando trasladaría la ferretería La Cadena a los bajos del edificio Torner, que está justo enfrente del Mercado Central. Es un edificio familiar en el que yo personalmente en estos momentos resido. Y transformó esa pequeña ferretería familiar en los grandes almacenes del hogar para los valencianos hasta en los años 70 que desapareció. Como verán, para mí estos recuerdos se me multiplican esta tarde. Pero hoy el protagonismo no es mío, es el de todos los que dieron un paso para crear estos comercios con sabor valenciano que seguimos recordando todos, como el Silo, que nació a la paz que la Ateneo Mercantil de Valencia en 1879, o como la Nas Aragón, fundada por la familia Martínez Colomer. ¿Quién no se acuerda de esos comercios? Yo, desde luego, los tengo presentes en mi memoria. Pues de estos y muchos otros comercios nos va a hablar nuestro invitado, Gumersindo Fernández, a quien cedo la palabra. A todos vosotros que estáis aquí hoy en nuestra conferencia, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que disfrutéis de esta conferencia y de toda la actividad virtual que estamos programando en el Ateneo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Carmen, y gracias a todos vosotros. Vais a tener un poquito de paciencia, por favor, porque estas cosas pasan, estamos en directo, como dicen todos, y Gumersindo se le acaba de caer la conexión, así que vamos a ver si podemos recuperarlo en un momentito. Sí, pero bueno, como en un minuto se conecta a Zoom. Vale. Salva, seguro que a ti te suenan todas estas cosas que estaba comentando Carmen, ¿no? Bueno, yo creo que los comercios históricos de Valencia forman parte del ADN de nuestra ciudad. Además, si nos permite la tecnología el poder escuchar a Gumer, os vais a dar cuenta que, como ha dicho Carmen, es un ponente 5 estrellas, es un primera espada y sobre todo, no solamente su formación, sino todo aquello que ha convertido en literatura estos grandes comercios de nuestra ciudad, lo convierten en alguien que para mí personalmente
es un placer escucharlo cuando ya cada vez más me van quedando menos mitos, ya os lo digo. Y en principio lo que estaba diciendo Carmen de Rosa de la ferretería La Cadena es que me parece una pasada. Yo no lo sabía, pero ese edificio en el que hoy está Ibercaja, que hace chaflán de la calle Calabazas con la avenida del Oeste, porque ya no es Barón de Cárcer, porque es de estas calles que acaban de renombrarlas, se convirtió en un comercio señero que desde luego si las puertas de la ferretería La Cadena pudiesen contar todo aquello que vieron pasar por sus puertas, desde luego esto daría para muchos congresos y solamente la historia de Vicente Blasco Ibáñez en el carrer de la Sabonería Nova, que estaba justo enfrente, ya nos daría para pensar que somos tremendamente afortunados por haber vivido en una ciudad como esta. Y dicho esto, me callo. No, no hace falta que te calles. Cuando acabemos la conferencia, si consigue conectarse, si queréis comentar alguna pregunta, alguna duda, o si queréis preguntarle cualquier cosa sobre cualquier comercio antiguo de Valencia, él no va a tener ningún problema en conectarse, ¿sabes? A ver, es que estoy hablando con Gumer, con vosotros, con... ¿Gumer? Ya le tenemos, Asun, ya le tenemos. Vale, fenomenal. ¿Gumer? Sí, a ver. Hola, Gumer, ¿nos escuchas? A ver si Sí. ¿me escucháis a mí? Sí, ya te escuchamos y ya te Vale. vemos. Vale, Fenomenal. por Bueno, alguna Gumer, ya razón hemos ha hecho colapsado todas las el presentaciones habidas por haber. Te ha presentado la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa. Te ha hecho también una pequeña introducción, Salva Raga, así que cuando quieras puedes empezar. Vale, estupendo. Bueno, pues comenzamos si la tecnología lo permite y no vuelve a colapsar el sistema. Y bueno, os comento, ya que he sido presentado, bueno, presentado quedó. Os comento un poquito lo que quería hacer. Ante todo, bueno, pues agradecer al Ateneo la oportunidad y a todos los asistentes el interés mostrado en el tema. Y bueno, pues hecho este rápido prolegómeno, os comento un poquito de qué os quería hablar. Sabéis que yo hablo sobre comercios valencianos. Lo que pasa es que yo como historiador siempre me gusta darle un enfoque histórico a las cosas para que la gente aprenda a ver la ciudad con otros ojos, no simplemente con los ojos de la nostalgia, que es muy bonita pero básicamente inútil desde el punto de vista del progreso social. No para que la gente diga, ay, qué bonito es este comercio o qué bonito era, sino para que las personas aprendamos de alguna manera en la información que nos proporciona sobre la sociedad todo aquello que vemos a nuestro alrededor. Y el comercio es una parte importantísima de todo esto. Entonces, lo que yo suelo hacer en este tipo de charlas sobre comercio es ejemplificar con comercios procesos históricos que afectan a la ciudad de Valencia. ¿Qué me gustaría hablaros o de qué me gustaría hablaros hoy? Como desconozco un poquito la formación que tenéis en materia de historia, he intentado hacerlo suave, porque es un tema que se puede hacer muy complejo o muy sencillo según las circunstancias. Yo quería hablaros hoy, básicamente, de cómo el comercio modela la ciudad y responde a las transformaciones que la sociedad va experimentando a lo largo del tiempo. Es decir, la sociedad va cambiando y, según cambia la sociedad, cambian sus tiendas, cambia su comercio y cambian sus formas de relacionarse con el comercio, con el urbanismo y con todo aquello que nos rodea. ¿Por qué este tema? Porque aunque yo voy a hablar de un periodo del pasado, de la transición y del paso del comercio antiguo, del antiguo régimen, siglo XVIII y anteriores, al concepto de comercio moderno que nace en el siglo XIX, el concepto que conocemos hoy en día, es un tema muy de actualidad por cuanto hoy en día estamos viviendo una nueva revolución comercial, la revolución del comercio online, un nuevo formato de tienda, nuevas tecnologías para una nueva sociedad, y esto está generando un problema que lo tenemos en prensa todos los días. Ese problema de la desaparición de tiendas, ¿qué hacemos con los comercios antiguos? Hay que conservarlos, hay que dejar que caigan. Y esto es una problemática que está ahí. Yo, con perspectiva de historiador, la abordo desde la evolución de la sociedad, que es a fin de cuentas lo que estudia la historia, cómo cambian las sociedades. Y en fin, lo que me gustaría hablaros no es tanto del hoy que todos conocemos y que podemos conocer a través de prensa, sino de cómo se manifestó ese proceso de transformación social en el comercio, en el cambio de la sociedad del siglo XVIII a la sociedad del siglo XIX, el nacimiento de los nuevos formatos comerciales que hoy no son tan habituales, pero que no lo fueron en el pasado, y cómo eso se refleja en el urbanismo de la ciudad y en el tipo de comercios que podemos encontrar en ella. Y lo vamos a ver, primero, hago una pequeña introducción para que sirva como hilo conductor para todos,
y luego lo vamos a ver con imágenes de establecimientos que por unos motivos o por otros nos van a servir como ejemplo para conocer esos procesos. Con el objetivo de que en el futuro, cuando veáis una tienda antigua, intentéis verla también con ojos de historiador, es decir, uy, pues esto es así porque unos motivos, por unas circunstancias. ¿Vale? Esa es la idea que voy a intentar trasladaros. No sé si se me quedará largo o corto, porque sinceramente es la primera videoconferencia que doy, entonces no estoy familiarizado tampoco a este formato. De hecho, me siento un poquito extraño mirando una pantalla de ordenador, parece que esté hablándole al monitor o al micrófono. Y bueno, vamos a intentar que quede bien. Si me paso, no dudéis en avisarme, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar este viaje en el tiempo, o este viaje del comercio antiguo al concepto moderno de comercio en el siglo XVIII. Yo no sé qué sabéis sobre el siglo XVIII o anteriores, es lo que en historia conocemos como el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Lo voy a simplificar mucho, así que si alguien es académico en materia de historia dirá, vaya burro. Tened en cuenta que divulgar implica simplificar y poner las cosas al alcance de todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, el antiguo régimen es una sociedad que ante todo se define por la clase social, por el derecho de nacimiento, por el linaje. Las relaciones de poder están, por tanto, determinadas por la sangre o por la ascendencia. El que nace noble, crece noble y vive noble y tiene una relación de privilegio porque es noble. ¿De acuerdo? Es una diferencia muy sustancial respecto a la sociedad de hoy en día, en la que es el dinero u otro tipo de relaciones la que define la posición que ocupas dentro de la sociedad y en las estructuras de poder. ¿Vale? ¿Qué sucede en esta sociedad del siglo XVIII? Es una sociedad diferente a la actual también en el tipo de comercio que vamos a encontrar en ella. ¿Por qué? ¿Cómo se organiza el comercio urbano en Valencia en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XVI? En esta sociedad del antiguo régimen, que he simplificado tanto, el comercio se organiza mediante una serie de organizaciones que regulan cómo funciona y de las que todos habremos oído hablar, los gremios. Un gremio lo determina todo. Decide las calidades, decide la formación que recibe el comerciante y el artesano. Establece las reglas de los precios, establece los materiales, establece las formas. Un gremio regula absolutamente todo. ¿Qué significa? Que en estas sociedades del siglo anteriores, en estas sociedades del antiguo régimen, en el ámbito urbano, europeo, de Europa occidental, no existe realmente competencia tal y como la conocemos nosotros hoy en día. Cosas que son tan habituales para nosotros como las ofertas, las rebajas, incluso la mera competencia en precio, son conceptos extraños a esa sociedad del pasado. Tan diferente es el comercio que una propia tienda, una tienda de la época, no es solo una tienda tal y como la entendemos hoy en día. Es una tienda y es a la vez un obrador, es un taller. Y es también una vivienda. Una tienda lo es todo. Es el lugar en el que vive el comerciante, el lugar en el que organiza su producción y el lugar en el que la vende. Es el ceramista o el alfarero que se hace la cerámica de acuerdo a las regulaciones del gremio, sin saltarse un pelo las mismas, y luego las vende. A precio fijo, regulado también por el gremio. ¿Cómo se compite en aquella época? Pues realmente por las habilidades de venta que tenga el vendedor, porque el precio va a ser exactamente el mismo. Las formas y las calidades van a ser exactamente las mismas. Y la formación de los artesanos tenderos va a ser también exactamente la misma. Esta idea de ausencia de competencia o de competencia sometida a unas reglas fijas es lo que determina en gran medida la idea de lo que es una tienda antes en el pasado y de lo que es una tienda hoy en día. Y esto es importante porque hay mucha gente que se piensa que la Valencia de hace 300 años o 400 años, las calles de Valencia serían un poco como las calles de ahora, pero sin teléfonos móviles. Perdonadme la exageración, pero entendedme. Es decir, también el paisaje urbano era diferente y diferente en medidas y en maneras insospechadas, ¿vale? Es decir, no pensemos en una Valencia de 1600 llena de tiendecitas, aunque fuesen tiendas básicas, es decir, no estaba llena de fruterías. Las actividades comerciales estaban reguladas, localizadas en puntos concretos de la ciudad. ¿Por qué? Porque como no había tecnología, era preciso para los inspectores, para los cobradores de impuestos, para los inspectores de mercados, que esas actividades estuviesen localizadas en puntos concretos de la ciudad donde pudieran ser controladas. Por lo tanto, no ibas por la ciudad y te ibas a una carnicería y luego a una pescadería o a una frutería. No, no. Cada producto tenía su zona particular de ventas, que era la zona en la cual las autoridades municipales podían ir a verificar que lo que se vendiese fuese correcto, que no hubiese fraudes y, por supuesto, a cobrar los tributos y las tasas correspondientes. Por tanto, estamos hablando de una ciudad muy diferente en la que determinadas actividades comerciales estaban focalizadas por zonas. No como hoy en día, que puedes salir, pasear y pasar simultáneamente, bueno, pues simultáneamente, uno detrás de otro por variedad de comercios.
Esto es un concepto moderno y es un concepto que vamos a intentar ver más o menos cómo nace y cómo se desarrolla. ¿Qué sucede? Que estamos hablando también de una sociedad con un bajo nivel tecnológico. No hay luz eléctrica, por supuesto, pero es que tampoco hay luz de gas. La luz, cuando la hay, se consigue ¿cómo? Mediante candiles de aceite o mediante velas. ¿Eso qué supone? Que las tiendas como tal y como nosotros las conocemos, no existen. No existen porque son lugares oscuros. El obrador de un artesano es un lugar que se tiene que iluminar con velas o con candiles de aceite. Por tanto, la venta se realiza en la calle, en la fachada de la propia tienda. Ese es el punto de venta, ese es el despacho de ventas. Como mucho, si tienes buena luz, en el zaguán, en un cuartito previo, delante de tu taller que está detrás, de tu obrador, que es donde elaboras los productos que vas a vender. Por tanto, ese concepto de escaparate es un concepto que nace después. Estamos hablando, por tanto, de una sociedad cuyas limitaciones tecnológicas y cuyas regulaciones establecen que las tiendas sean muy diferentes, el concepto de tiendas sea muy, muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Olvidémonos de escaparates, de expositores, de exhibición. Olvidémonos de todo eso y pensemos que si paseamos por la Valencia de 1700, encontraríamos una ciudad que para nosotros sería bastante aburrida. ¿Por qué? Porque somos una sociedad de consumo acostumbrada a caminar, callejear y más aún en estos tiempos que estamos viviendo. Lo echamos más de menos aún si cabe, a callejear, a ver, a comparar, a ver precios, a ver calidades. Olvidad todo esto en lo que se refiere a la Valencia de hace 200, 300 años. 300 años más que 200, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de una ciudad diferente porque cada sociedad establece un comercio a la medida de sus circunstancias ideológicas, sociales, culturales y tecnológicas. ¿Qué va a suceder? Sucede que durante el siglo XIX se produce una gran transformación. Primero, a finales del siglo XVIII, ya lo sabéis, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial nace, como sabéis, en el Reino Unido, en Inglaterra, pero salta y se consolida en Europa ya en el siglo XIX. Es decir, se produce la Revolución Industrial, pero no por el hecho de que hayáis leído los libros de texto, ¡uy, ha llegado la Revolución Industrial! Automáticamente todo el mundo se llena de factorías y de talleres mecanizados. Esto es un proceso largo. En Europa este proceso se va consolidando ya en el primer tercio del siglo XIX, que es cuando comienza la gran industrialización europea, o lo que algunos llaman la segunda revolución industrial. ¿Qué significa? Que se produce una avalancha tecnológica y grandes transformaciones. Al mismo tiempo se producen otras revoluciones en el siglo XIX. Son lo que llamamos las revoluciones burguesas. ¿Qué sucede? Que en este momento estamos en transición hacia una sociedad en la que la clase, la ascendencia, el linaje deja de ser importante y el poder pasa a ser definido por el dinero. El dinero que tienes es lo que va a determinar el poder. ¿Cómo se consigue? Pues mediante un proceso de transformaciones económicas que llevan al ascenso de una nueva clase social, la burguesía. ¿Y qué es burguesía? Habéis oído hablar de este concepto 1000 veces, pero rara vez se define. ¿Qué es la burguesía? La burguesía, ¿qué es un burgués o qué es la burguesía? Es aquella persona que puede tener su propio negocio y por tanto no vive a sueldo de nadie, sino vive de su propio sueldo, de su propia competitividad, de su propio trabajo. Y aquí tenemos de todo, desde los grandes y poderosos industriales hasta el modesto tendero. ¿Vale? En cualquier caso son personas que tienen su propio negocio. Y esas personas que tienen su propio negocio están construyendo una sociedad a su medida. Una sociedad, por tanto, en la que desaparecen las viejas regulaciones y los viejos privilegios y lo que se impone es la competencia, un concepto moderno. ¿Qué significa? Si ahora tenemos tecnología, primero con la luz de gas, y luego tenemos el fin de las viejas regulaciones de ese antiguo régimen del que hablábamos, sustituidas por la competencia y el poder del dinero, la tienda se traslada. La tienda cambia, el concepto de tiendas cambia, se transforma completamente. ¿Qué sucede? Que ahora hay que traer al cliente, hay que ganárselo. Ya no vale ampararse en que el gremio dice esto y si te caigo simpático me compras y si no te vas al de al lado, pero te va a costar exactamente lo mismo. Cuidadín. Ahora hay que atraer al cliente, hay que venderle la moto, por así decirlo. ¿Cómo le vamos a colocar el producto al cliente con esas tiendas oscuras que invitan a comprar y vender dentro de la calle? Bueno, pues ahora llega la luz de gas y la luz eléctrica, poco después, tiempo después, décadas después, y esos avances tecnológicos permiten que esa tienda también cambie. Nacen los escaparates porque ahora hay que atraer a la gente, hay que ganársela, hay que mostrar el género porque si no, le comprarán al de al lado. Pero la tienda deja de ser un lugar de paso, un lugar al que llegas, te quedas en la puerta, el tendero te saca el producto, te lo enseña y bien, muy, muy bien, vale, te gusta este, te llevas y si no, te lo llevas también porque el de al lado te va a cobrar lo mismo y con la misma calidad. Ahora ha cambiado la cosa, ahora hay que ganarse a la gente, hay que atraerla y la tienda se transforma. Aparecen los escaparates, ya os lo he comentado, aparecen las promociones comerciales, ya os lo he comentado, cosas que hoy en día no suenan tan novedosas como la tarifa plana, pues se inventan en el siglo XIX, no estamos hablando
de grandes inventos contemporáneos, aunque estén muy de moda en la actualidad. Y claro, eso da lugar a esa tienda que nosotros conocemos, un lugar que está pensado para atraer a gente a su seno, para que la gente entre, para que se quede. Lo vamos a ver en imágenes y vamos a ver algunos ejemplos de este proceso. Tenedlo en mente esos cambios sociales y tecnológicos que hacen posible que una cosa que vemos tan natural hoy en día como una tienda, pues surja precisamente en este proceso a lo largo del siglo XIX. ¿De acuerdo? Y con ese hilo conductor, y teniendo en cuenta todos estos cambios, lo que os quiero poner es una serie de ejemplos y de comercios que muestran o que manifiestan este proceso histórico. Añadiendo una parte adicional, y es que el comercio ejerce un poder transformador del espacio urbano. ¿Qué quiere decir que el comercio transforma el espacio urbano? Que la ciudad se va adaptando. Cada sociedad crea la ciudad a su medida, crea espacios urbanos a su medida, según sus necesidades y su ideología, y el comercio forma parte de ese proceso. Por lo tanto, hay lugares de la ciudad que se van modificando para dar cabida a ese nuevo concepto o a esa nueva idea de lo que debe ser la venta, de lo que debe ser el comercio, de lo que debe ser la tienda. ¿Cómo se transforma? Vamos a ver un par de ejemplos muy evidentes en la Plaza del Mercado y en la Plaza Redonda, pero tened en cuenta, por ejemplo, que hay manifestaciones muy evidentes que podéis conocer a simple vista. ¿Cuáles son las grandes calles comerciales de Valencia hoy en día? ¿Avenidas estrechitas, lóbregas y reviradas? ¿O calles rectas y amplias que invitan al paseo? Pues ese tipo de transformaciones no son casuales, sino que responden a una serie de procesos y de circunstancias, y el comercio, aunque a menudo no se menciona, forma parte de ello. Muchas veces se habla de otras razones, de otras causas, del urbanismo, de la especulación, incluso del tráfico. Casi siempre se olvida en este discurso que el comercio tiene un potencial transformador de la ciudad. Y bueno, pues vamos a tocar ligeramente este asunto para que, bueno, pues en adelante veamos o intentemos ver que las tiendas son un poquito más que simples lugares en los que se venden cosas, y que las tiendas antiguas, aparte de su historia particular y de las implicaciones emocionales que tienen para nosotros, tienen también un valor como fuente histórica o como parte que nos permite comprender cómo evoluciona la ciudad, cómo fue en el pasado, y nos puede servir también conocer estos procesos para ver cómo va a ir el futuro. Porque, como ya os he comentado al principio, estamos inmersos en una nueva revolución comercial. Si en el siglo XIX nació la tienda tal y como la entendemos hoy en día, en el siglo XXI están haciendo la tienda online, la tienda virtual, el uso de las nuevas tecnologías, y esto es también una revolución. Pues bueno, vamos a ver si, comprendiendo un poquito o entendiendo ligeramente, menos en el espacio que da tiempo una conferencia, cómo se producen estos cambios en el siglo XIX, podemos llegar a comprender de alguna manera cuál es el futuro o cómo podemos abordarlo de cara al siglo XXI. Y si queréis luego en turno de preguntas, pues hacer alguna reflexión sobre esto, pues es un tema interesante, aunque ya os digo que yo no soy economista, soy historiador, y por lo tanto mi visión no sería la de un economista, sino la de un historiador. Lo que voy a hacer, por tanto, más que, y corto ya este monólogo, es compartir con vosotros una serie de imágenes, y al hilo de estas imágenes os iré comentando lo que revelan sobre estos temas que os estoy comentando, ¿de acuerdo? Así que si os parece bien, voy a compartir pantalla con vosotros, y va a ser más ameno a partir de ahora que escucharme, porque podéis ver fotografías, imágenes antiguas, que siempre es más agradable que estar viendo mi cara delante de una estantería. Vale, pues si os parece bien, voy a compartir. Vale, vamos a ver. Un segundo. Un segundito, porque tenemos aquí. Ahí está. Vale, supongo que ya se está viendo. Supongo que no habrá ningún problema. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto, genial. Sí. Bueno, pues aquí tenéis la carátula. Ya os comentaré un poquito sobre esta imagen, porque vamos a volver sobre ella. Pero bueno, vamos a ver. Mirad, os comentaba del potencial transformador del comercio sobre el espacio urbano y cómo la ciudad se va adaptando a sus necesidades comerciales. Un discurso que a menudo se olvida en urbanistas, en políticos. Muchas veces se ignora o se olvida que el comercio es un actor de este proceso de cambio de la ciudad. También hablábamos un poquito de ese antiguo régimen, de esa sociedad cuyo comercio era muy diferente y se desarrollaba en condiciones de baja tecnología, es decir, sin los medios tecnológicos que tenemos en la actualidad. Bien, lo que estamos viendo, no sé por qué razón me aparecen unas rayas en la pantalla, no sé si es cosa de mi ordenador o... Pero bueno, lo que estáis viendo es la plaza del Mercado en un grabado antiguo, en un grabado de Laborde, un grabado coloreado. El original no estaba coloreado, esta es una versión coloreada.
Y quería llamar la atención sobre una curiosidad que se ve en este grabado. ¿Veis la plaza? Más o menos sería como la actual, la forma, la configuración es más o menos la misma, pero os señalo con el cursor, no sé si Zoom permite ver el cursor, mi cursor, pero si os fijáis a la izquierda y a la derecha, lo que vemos es unas galerías porticadas, unos pórticos. Esos pórticos no existen hoy en día. ¿Qué misión tuvieron esos pórticos o por qué en esa ciudad medieval aparecen esos pórticos? El sentido de esos pórticos es que en esta plaza había un mercado. Fijaos alrededor de la imagen, los veis por aquí, los veis a lo largo, tomáis los Santos Juanes como referencia, venís hacia vosotros con la vista y vais viendo con detenimiento pórticos, aunque la imagen se ve un poquito oscura. Los pórticos suelen tener en las ciudades antiguas una finalidad comercial. ¿Cuál es esa finalidad comercial? Pues dar resguardo a quien tiene la suerte de poder resguardarse bajo ellos para verificar la venta cuando hace sol o cuando llueve. Porque claro, aquí se celebra el mercado de origen medieval, el mercado de Valencia. El mercado actual es heredero del mercado aprobado autorizado por privilegio de Jaime I. Es decir, y claro, en una ciudad, en un espacio comercial, el mínimo resguardo que se puede ofrecer, el mínimo, son estos pórticos. Cuando los encontréis en una ciudad podéis encontraros con que se trata de razones monumentales, es decir, que se hacen con una finalidad escenográfica, que quede bonito, o podéis dar por hecho que ahí se celebraba un mercado. Porque el objetivo es resguardar a la gente de las inclemencias del tiempo, con esta estructura que al mismo tiempo permitía que las personas que tenían casa arriba ganasen un poquito de espacio a su vivienda sobre la vertical de la calle. Es decir, hay un poquito de interés en promocionar el comercio y un poquito de cara dura también por parte de los propietarios. Pero tienen una utilidad. ¿Y por qué estos pórticos no existen hoy en día? ¿Por qué no se construyen plazas así hoy en día? Pues por lo que comentábamos del potencial transformador del comercio. Tan pronto como cambia la sociedad, se van a encontrar nuevas soluciones y estos pórticos se tornan inútiles. Inútiles e inseguros. ¿Por qué? Pues porque al caer la noche, en estas zonas sombrías, podía pasar casi cualquier cosa. Y hay crónicas que pintan un panorama bastante apocalíptico de Valencia cuando caía el sol. En consecuencia, las autoridades los consideran una estructura inútil y molesta y la amortizan. La amortizan por la vía de cuando se derriba una vivienda no se permite que se construya con pórticos. ¿Qué sucede en la Plaza del Mercado? Esta es una fotografía ya de principios del siglo XX, pero nos da una idea de lo que era el mercado. Fijaos qué caos. Imaginad el desastre que es esto a nivel de higiene, a nivel de todo. Y es una imagen bonita porque es una postal, está coloreada a mano y bueno, se ve el caos de toldos, el desastre. El tranvía pasaba por delante incluso en esta época. Un desastre frente a la fachada de la lonja. ¿Qué significa? Bueno, aunque estamos hablando del siglo XX, nos da una idea de lo que fue el mercado como tal a lo largo de la historia. Un espacio caótico y no siempre demasiado higiénico. No nos engañemos. Insisto, no nos llamemos engaño. Esta fotografía es de principios del siglo XX. La traigo porque nos sirve visualmente para entender lo que era un mercado en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Un caos absoluto de puestos, con nula infraestructura, y no quiero ser demasiado escatológico, porque imaginaos si alguien tenía que hacer sus necesidades, no hay baños. Y no insistiré más en el tema. ¿Qué sucede? Sucede que durante el siglo XIX aparecen tendencias. Ya digo que cada sociedad va modelando la ciudad, pero también la ideología a su antojo. Existe una tendencia, llamamos un movimiento que conocemos como higienismo, que comienza a recalcar la importancia de la higiene y de la salubridad públicas para proteger la salud de las personas. Un tema muy de moda en los tiempos que corren. Y este movimiento, que en parte tiene que ver con bonomía, con la bonomía de unos señores pensadores y médicos preocupados por la salud pública, y en parte tiene que ver con el interés de estas nuevas clases de las que antes os hablaba, de esta nueva burguesía, de cambiar la ciudad a su antojo, de borrar la ciudad medieval y empezar a construir una ciudad a la medida de sus necesidades, comienza a reparar precisamente en que estos lugares son focos de infección, representan un problema, son insalubres, no hay servicios sanitarios mínimos de saneamiento, no hay agua corriente, como mucho una fuentecita que apenas se ve aquí entre el caos de toldos. Y se repara, por tanto, en que es necesario empezar a transformar estas estructuras tan básicas, tan primarias, dándoles una infraestructura más adecuada. Y así nace
Bueno, os traigo también, bueno, insistiendo, antes de pasar a la siguiente fase, insistiendo de nuevo en la falta de higiene. Esto que veis aquí en el centro es un plano que muchos conoceréis porque es el plano de Manzelli, de principios del siglo XVII. Estas estructuras que veis, bueno, si pensáis que aquí se celebra mercado y que aquí había otros mercados, quincallería, mercado de ganado y demás, si pensáis que aquí se celebra mercado, estos que estáis viendo aquí en el centro es pelín desagradable porque esto es la horca y la estructura que servía para exponer a modo de ejemplo a los ajusticiados. Ojo, aquí se ajusticiaban a personas y se exponían sus restos mortales, mientras aquí se celebraba un mercado, donde veis el 97. Para que veáis un poquito cómo cambia la higiene y cómo cambia el concepto de las cosas según las sociedades. Es una parte importante, una reflexión importante que quería hacer a propósito de la plaza del mercado. ¿Qué sucede? Bueno, pues tenemos un mundo nuevo y ese mundo nuevo, con nuevas ideologías y una nueva preocupación por la higiene y la salubridad pública, da lugar a nuevos espacios comerciales. ¿Qué espacio comercial nace en el siglo XIX? Pues aquí, a la izquierda de la imagen, veis unos pórticos con unos toldos en el centro, formando una especie de patio. Eso es el mercado nuevo, es el primer mercado de obra, por así decirlo, que tuvo la ciudad de Valencia. Una estructura, como veis, muy modesta, pero que responde a esas nuevas preocupaciones. ¿Dónde se edifica el mercado nuevo? ¿Veis que aquí ya no hay pórticos? Se edifica en el solar que había dejado el convento de Magdalenas, solar que luego, modificado y ampliado, ocupará el actual mercado central, y vemos cómo, digamos, una nueva preocupación por la salud y una nueva sociedad conlleva también transformaciones en el espacio urbano, el cambio de fisionomía de esa plaza de la que van desapareciendo esos pórticos que ya son inútiles y antihigiénicos y se ven sustituidos por estas modernas estructuras. Aquí tienes el mercado, fue inaugurado en 1839, primer mercado construido, digamos, primer mercado de obra que hubo en la ciudad de Valencia para responder a esas nuevas preocupaciones que tiene una sociedad que avanzaba en técnica y en conocimiento sobre higiene y sobre salud y tenía interés pues, en trasladarlo al mundo. Hemos hablado también de que esas tiendas del siglo XVIII eran muy diferentes. Ahora os contaré de qué va esta imagen. Os he contado que esas tiendas del siglo XVIII, de esas tiendas de eso que hemos llamado genéricamente antiguo régimen, eran muy diferentes a las actuales por circunstancias tecnológicas, porque no había luz y porque la venta se hacía en la calle. Los cambios en historia no son inmediatos, se producen a lo largo del tiempo y algunos de esas tiendas incluso aún existen. Tenemos ejemplos de cómo pudo ser una tienda del pasado a través de tiendas más recientes, que no son del siglo XVIII, son del siglo XIX, pero conservan ese viejo concepto o esa vieja idea de lo que es una tienda, de lo que es esa tienda antigua, ese concepto que se supera y se cambia completamente. Lo que estáis viendo es una de las tiendas de la Plaza Redonda. La Plaza Redonda es un espacio construido en el siglo XIX para servir ante todo, como espacio comercial. Es decir, es un ejemplo de arquitectura comercial. ¿Y qué vemos aquí? Lo que vemos en la Plaza Redonda, y aquí tenemos la Casa de los Botijos, uno de los establecimientos de cerámica, son tiendecitas que si las visitáis, por un lado son muy pequeñitas, si no hubiera luz eléctrica serían completamente oscuras, conservan esa idea de la venta en la calle, conservan esa idea, ¿veis? Esos mostradores, ese producto en la calle, y ante todo, si no hubiera luz eléctrica, la venta tendría que hacerse en el zaguán y en la calle, no se podría meter dentro porque son, como veis, pequeñitas y estrechas. Pero además son casas obrador, son tiendas obrador. Esta tienda sirve de acceso a la vivienda que está justo encima de ella. Es decir, la tienda todo en uno, esa tienda antigua en la que el comerciante vivía, trabajaba, elaboraba sus productos y además los vendía, pues conservamos vestigios de ese tipo de tienda y podemos verlos, pues por ejemplo, en la Plaza Redonda y en alguna serie de establecimientos, algunos de ellos lamentablemente desaparecidos en los últimos años, de la zona del barrio del Mercado. Aquí tenéis uno de los ejemplos y aquí tenéis otro. Fijaos en la idea, una tienda tan pequeñita que el producto se expone de forma abigarrada, en un espacio muy reducido, y repito, claro, hay luz eléctrica. Hoy en día estos establecimientos tienen un encanto turístico por lo exóticos que nos resultan, porque las tiendas de hoy en día no son así. Es decir, estas tiendas están pensadas o cuando se construye la Plaza Redonda, ya en el siglo XIX, aún se mantiene esa idea antigua, esa idea de lo que era una tienda en el pasado. Un concepto que veremos va a ir cambiando poco a poco. Aquí tenéis otro ejemplo. Lo que estamos viendo es un comercio antiguo, pero lamentablemente desaparecido hace un par de años. Es a la zona Bonanat, en la calle del Trench. En la calle del Trench había, no sé si como consecuencia de las últimas reformas en edificios y demás siguen existiendo, varias tiendas que eran a su vez el zaguán de acceso a los edificios
en que se encontraban. Es decir, la propia tienda era zaguán y acceso a las viviendas de la planta superior, porque en origen esas viviendas, esos edificios, se construyeron sobre la base de este concepto de tienda-obrador. Es decir, de tienda donde vivía la familia y tenía su tienda, o sea, y estaba el taller y tenía su tienda abajo. Es decir, estaba todo en uno. Estas ideas de tiendas pequeñitas, abigarradas, van cambiando en Valencia, en parte como consecuencia del turismo, pero hasta hace 3-4 años conservábamos aún ejemplos de establecimientos que mantenían esa configuración. El establecimiento era a su vez la entrada a la vivienda superior, de la planta superior, porque la vivienda de la planta superior estaba concebida para ser la vivienda del comerciante que tenía la tienda debajo. ¿Veis? Estos son vestigios, estas tiendas no son del siglo XVIII, que hay que dejarlo claro, tienen su origen en el siglo XIX, pero conservan esa idea antigua. Viendo estas tiendas podemos vagamente hacernos una idea de lo que fue una tienda en Valencia en el siglo XVIII, en el siglo XVII, las que había, que no eran tantas ni con tanta variedad como hoy en día. Otro ejemplo lo tenemos o lo podemos encontrar todavía en la calle Músico Peidró, que antes aún había mucha gente que conocía como la calle de las cestas por las cesterías que había en ella. Un ejemplo de especialización comercial o de zona urbana especializada en un tipo de comercio. Lo que vemos aquí era, no sé hoy en día si permanecen, si es el mismo propietario, pero esta era una de las cesterías que tenía Cestería Valero. Y bueno, eso es una fotografía de los años 80 que nos facilitó en su día. Lo mismo, reparad en el concepto de tienda. Son tiendas que hoy en día nos gustan porque son exóticas, no es lo que nosotros conocemos como una tienda en realidad, fijaos. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el producto fuera. Y dentro, aquí se ve la bombilla, si no estuviera esa luz, ¿qué tendrían que tener? Tendrían que tener un candil de aceite, si no tuviéramos esa tecnología. Un peligro en un comercio que vende material muy inflamable. Por tanto, la venta afuera, dentro, el taller. Es la idea superada de tienda. Y de esas tiendas del pasado, en la que se atendía en la calle porque las circunstancias tecnológicas no permitían nada mejor, pasamos a algo bien diferente. Lo que estamos viendo es una tienda que existe hoy en día, y además ha cambiado muy poco, aunque la forma de vender sí que ha cambiado, es el Ángel de Plata, se encuentra en la calle Liñán. Está muy bien porque prácticamente conserva el espíritu y la forma de la tienda antigua, pero esta fotografía la traigo porque es muy reveladora de cómo cambian las tiendas de ese siglo XVIII, de ese pasado, al siglo XIX y ya al siglo XX. ¿Cómo cambia el concepto de tienda? Fijaos que de esas tiendas que tenían el material en la calle y que eran pequeñitas, abigarradas, pasamos a una tienda que es mucho más amplia, mucho más regular, y además en la que la clientela es atraída al interior. Esto que veis aquí delante son clientes, o sea, las personas que están sentadas en sillas delante del mostrador son clientas, están sentadas en sillas y cada dependiente atiende personalizadamente, de forma puntual y personalizada y específica a cada una de ellas. Fijaos que hay un cambio sustancial entre los modelos de tienda, de esa tienda antigua que hemos visto, a este concepto de tienda en el que lo que cuenta es que el cliente entre, que pase, que se acomode, que pase rato, que te dé tiempo a vender la moto porque tienes que competir. Porque en las tiendas gremiales no se compite, ya os lo he comentado, pero en las tiendas que surgen a partir de las transformaciones, de esas revoluciones burguesas que os he mencionado de pasada, en el siglo XIX sí que se tiene que competir. ¿Por qué? Porque si no vendes tú, estas señoras irán a la tienda de al lado y lo comprarán al cliente, al comerciante de al lado. Esa batalla por la clientela es la que tenéis aquí delante. Unas tiendas que además ganan en variedad según la sociedad va evolucionando. Si pensamos en esa sociedad del siglo XVIII, tendríamos un grupo de personas minoritario y muy adinerado que no acude al comercio porque al comercio de primera necesidad envía su servicio y el comercio de lujo lo recibe en sus propios palacios. Es decir, un señor de la alta nobleza, yo que sé, el conde de Parcent, no se va a una sastrería o se va a buscar ropa fuera de su palacio. No. Va el sastre a su palacio, va el joyero a su palacio, va cualquier comercio de lujo, se verifica en el ámbito privado, no en el ámbito público. Pero aquí hablamos de una sociedad diferente, una sociedad que tiene que asomarse, en la que el comerciante tiene que estar en estrecho contacto con la calle, con la sociedad, porque tienes que vender. La sociedad también va cambiando. Según va avanzando la tecnología, según se consolida la industrialización, en el mercado cada vez hay más productos y son cada vez más asequibles, cada vez más baratos. Por lo tanto, cada vez hay más capas de la población que pueden acceder a productos variados, no simples manufacturas o no a producto de primerísima necesidad, ¿verdad? Porque digamos que la revolución industrial provoca una circunstancia, y es que se produce mucho más y como se produce en cadena y en serie, mucho más rápido y por tanto mucho más barato.
si un artesano tardaba un tiempo en hacer una pieza y eso representaba un coste que se tenía que trasladar al precio del producto, ahora esa misma pieza se produce en serie a gran velocidad, salen miles y por tanto son mucho más baratas. Entonces, ¿eso qué significa? Que cada vez hay más gente que puede acceder a ese tipo de productos. Y como cada vez hay más gente que puede acceder a productos más variados que a comprar cebollas o a comprar una cesta por cosa muy de primera necesidad, los comercios se vuelven muy sofisticados. Y un ejemplo de calle comercial de Valencia, hoy desaparecido o casi desaparecida porque se conserva la mitad, es la calle de Zaragoza. La calle de Zaragoza estaba, si os situáis en la plaza de la Reina, pues mirando hacia la catedral a la izquierda. Lo que tenemos hoy en día es uno de los frentes de fachada de la calle, donde está la heladería y hasta el Bertal que se encuentra ya frente a la catedral. Eso es, digamos, una de las aceras de la calle Zaragoza. La otra mitad desapareció cuando se derribó el barrio de Zaragoza para hacer la actual plaza. Esa fue una de las grandes calles comerciales de Valencia y es una calle que manifiesta la sofisticación de ese comercio para una nueva sociedad mucho más dinámica y mucho más abierta. Lo que tenéis delante es el Gran Bazar valenciano de los hermanos Giannini. No hay fotografías de este Gran Bazar, pero sí este grabado, que era publicidad, también una novedad de la época, puesto que hay que competir si hace publicidad. Y lo que veis aquí es todos los productos que vendía. Y como veis, ya no estamos hablando de productos básicos tipo mercado, cesterías, cerámica, no. Joyería fina y falsa. Joyería falsa no es que vendieran falsificaciones, es bisutería. Porcelana, cristalería, bronces, lámparas. Bueno, lo podéis leer perfectamente en la imagen. Todo ello metido en un espacio comercial en la que se podía encontrar ya de todo. Una sociedad más diversa significa un comercio más diverso. Y esto en la calle de Zaragoza, que fue una de las grandes calles comerciales de Valencia, se veía muy bien. Fue una calle famosa por sus bazares. Como por ejemplo este otro, el Bazar Giner. Un bazar que destacaba, aparte por la gran variedad de productos que tenía y por el tamaño del establecimiento que podéis ver, por esta decoración, esta especie de fachada impostada, de trampantojo, que servía, digamos, para dar prestancia y apariencia de lujo y de ornato al establecimiento. Una cosa curiosa, si os fijáis en los comercios del siglo XIX, incluso los comercios antiguos en general, o de principios del siglo XX, muchos de ellos tienen una decoración fastuosa, espectacular, fijaos, casi palaciega. Fijaos estas maderas, estos grabados, estos relieves, estas cristaleras con tipografía, que bueno, no podemos saberlo, pero igual era incluso letra dorada, no se ve en la imagen. Fijaos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué estos comercios eran así? Porque si hoy en día vamos a un comercio, incluso aunque sea un establecimiento de lujo, lo que encontramos es una decoración funcional, limpia, diáfana, diseño. ¿Por qué? Porque estas diferencias en la decoración. Por modas sí, pero las modas tienen una razón. Una razón que a veces merece la pena, sobre la que a veces merece la pena reflexionar. La sociedad en la que nacen estos establecimientos y en la que se crean estas decoraciones es una sociedad muy clasista. Muy, muy, muy clasista. En la que el dinero lo es todo, pero no solo en cuanto al poder, incluso a la consideración social o al respeto que merecen las personas. Por tanto, el hecho de comprar en un comercio es una exhibición de clase, una exhibición de dinero. Y el dinero es más que hoy en día. Nuestra sociedad, en cambio, es igualitaria. Tiende a ser igualitaria. No somos una sociedad igualitaria, pero tendemos a la igualdad en derechos, tendemos a la igualdad en obligaciones. Sí que es verdad que hay gente más poderosa, menos poderosa, gente con más dinero, gente con menos dinero. ¿Qué sucede? Las sociedades que no son igualitarias hacen del comercio una exhibición de poder y por tanto nacen estas decoraciones palaciegas que buscan precisamente dar esa sensación de opulencia, de poder, de lujo, emular la decoración de esos palacios antiguos, de esa aristocracia a la que por un lado se despreciaba, pero por otro lado se intentaba evitar. Hoy en día es diferente nuestra sociedad y nuestros comercios son también diferentes. Si pensáis en las decoraciones actuales, ¿qué se busca? Pero lo que predomina es el diseño. Lo que marca la diferencia de dinero es no tanto en la forma del mueble o de la decoración, sino en la calidad del producto. Si os fijáis, por ejemplo, en los muebles que tenéis en casa, podéis comprar un mueble carísimo en una tienda especializada del ensanche o podéis iros al IKEA. Si os dais cuenta, los diseños son muy similares, lo que van a cambiar son las calidades. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad, al ser una sociedad que tiende a ser igualitaria, tiende a igualar los diseños y sobre todo a buscar diseños no ostentosos. Se trata, digamos, de plasmar otros conceptos, otras ideas. Pero en el siglo XIX, principios del siglo XX, lo que nos encontramos es con tiendas que intentaban hacer una exhibición de clase, una exhibición de poder. Era llegar intentar imitar de alguna manera ese nivel de vida o ese potencial de la antigua aristocracia
en los establecimientos. Esto hoy en día nos parece exótico, pero también pasado de moda. Nadie abre una tienda nueva y la decora así. ¿Por qué? Porque nuestros códigos visuales son diferentes. Y claro, a la hora de vender, tú tienes que darte a lo que espera comprar el cliente, a lo que le puede gustar al cliente. Por eso también desaparecen hoy en día tiendas antiguas. Y es un hecho lamentable, pero es así. ¿Por qué? Por simple inadaptación a los códigos estéticos que toda sociedad crea. Abajo veis el interior del bazar. Fijaos qué abigarramiento, qué caos, qué cantidad de productos. Un ejemplo, hemos hablado de las limitaciones tecnológicas que tenía esa sociedad del pasado. Pero ¿qué pasa cuando llega la tecnología en una sociedad que es fuertemente competitiva y en la que hay que ganarse al cliente? Pues que incorporar la tecnología te da ventaja respecto a los rivales, te permite atraer a más gente, llamar más la atención. Lo que estáis viendo es la Casa Conejos, una sastrería histórica de Valencia, cuya trayectoria llegó hasta el siglo XX, lamentablemente desaparecida también. Y esta sastrería que estáis viendo, bueno, hay que señalar que la familia Conejos fue una familia de prohombres que tuvo un papel importante en el desarrollo tanto de proyectos financieros o el desarrollo, digamos, de la banca valenciana, como en el desarrollo del tranvía. Es decir, estamos hablando de una familia que no eran simplemente unos meros comerciantes, sino que tenía una importancia política y económica en Valencia a muy gran escala. Lo que vemos aquí es su tienda, su sastrería, pañería, lencería, ya veis los productos que vendía, pero si traigo la foto y quiero llamar la atención sobre ella es porque, como veis, delante del escaparate hay unos faroles, hay 4 faroles. Se cree, o al menos hasta la fecha no se ha descubierto otra cosa, que esta casa, la Casa Conejos, o la tienda de Rafael Conejos, José Conejos fue cambiando de propietarios y por tanto de nombres, fue la primera de la ciudad en incorporar luz eléctrica a su escaparate. Imaginaos la revolución que eso representa en una ciudad en la que los escaparates cuando cae la noche se vuelven sitios oscuros. Y lo importante que es el escaparate para una sociedad comercial, porque es el emblema, lo que trae gente a tu tienda. Pues esta tienda se cree que es la primera que incorporó esta novedad y se piensa que una parte al menos, no toda, pero una parte de su éxito tuvo que ver con ello, con el hecho de que cuando llegaban las horas de oscuridad se encendían estos faroles y la gente extasiada, por un lado, ante la maravilla de la luz eléctrica, que no era tan habitual como hoy en día, y también ante el hecho de que los escaparates fueran iluminados por estos faroles, pues se quedaba contemplándola, se convertía en una atracción, y hay algunas crónicas de época que hablan de esto, de paseantes que iban a propósito a Casa Conejos para ver su escaparate iluminado con esa cosa novedosa que era la luz eléctrica. Una muestra de cómo, digamos, la adaptación a las nuevas tecnologías, y esto es un tema muy de actualidad, puede marcar la diferencia en el éxito y el fracaso comercial. Y como vemos, es un debate que no es nuevo. Más sencillo en el pasado porque las tecnologías eran más sencillas, pero hay aquí un ejemplo. Os traigo simplemente porque es bonita la tarjeta comercial de Casa Conejos y esto un poquito como ejemplo para que veáis. Voy pasando un poquito más rápido porque veo que me extasio y me alargo más de la cuenta. Aquí vemos una cuestión. Como la ciudad se convierte en un polo de oportunidades, comienza a traer emigración. Y aquí tenéis, os voy a traer algunos ejemplos de comercios que nacen de esa emigración. Por un lado, que tenéis uno que existe en la actualidad, en Santa Catalina. No sé si es Sombrería o Santa Catalina, pero vamos, prácticamente ahí, en esa misma calle. Turrones Ramos, esta tienda existe. Aquí veis una imagen de ellos mismos en feria, en un puesto de feria, en un puesto ambulante, y su tienda actual. Ellos eran una familia de Gijona, además contado la historia por ellos mismos. Eran una familia de Gijona que practicaba, bueno, como tantas otras familias de turroneros, lo que hacía era elaborar en Gijona sus productos y luego llevárselos por ahí a venderlos en ferias y en lugares. Uno de los paradas que hacían para vender su producto era Valencia, precisamente, claro, una ciudad importante, pero ellos no se quedaban en Valencia, salían y iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de feria en feria. Sucede que en la medida en que esa ciudad va ganando terreno, va creciendo, se va desarrollando, se convierte en un espacio de oportunidades y comienza a ser rentable abandonar la venta itinerante y establecerse. Uno de los ejemplos es esta familia que al final abandona la venta itinerante y decide que en lugar de alquilar un huequecito en un portal, que era lo que hacían, para vender en fallas o para vender en navidades, se van a quedar una tienda fija. Que tenéis lo que es esa tienda en la actualidad, es decir, es una historia que comienza en el siglo XIX y que en la actualidad aún no ha acabado. Estamos, quiero comentarlo, en los inicios de eso que hemos llamado el éxodo rural. Hoy en día está muy de moda esto de la España vaciada. Bueno, pues su origen, el origen lo tenemos entre 1830 y 1850, ya comienza el proceso. No es una cosa nueva, aunque se hable mucho del envejecimiento hoy en día.
evidentemente el daño se aprecia hoy en día, que es cuando el proceso ha culminado con la práctica extinción de nuestro medio rural. Pero ojo, es un proceso antiguo y aquí estamos viendo, digamos, los inicios de ese proceso. Lo que veis aquí es la etiqueta de una guitarra, de Telesforo Hulbe, fabricante de guitarras. ¿Por qué lo traigo a propósito del éxodo rural y de la ciudad como ejemplo de oportunidades, como centro de oportunidades al que acuden o que atrae gente para probar fortuna en el comercio? Pues porque Telesforo Hulbe era aragonés y es uno de los principales exponentes de la inmigración aragonesa. O sea, son muchísimos los emigrantes de aragoneses que llegan a Valencia, se afincan aquí y luego tienen éxito en los negocios. Y en el mundo de la guitarra tienen un papel muy importante. Valencia fue, muchos lo sabréis, a otros os lo cuento, uno de los grandes centros mundiales en la producción de guitarras, con una producción afamada no ya a nivel de España, ¿no? A nivel mundial. Y la inmigración aragonesa tuvo mucho que ver con este proceso que convirtió a Valencia en cabeza o en referente mundial de esta industria, hoy lamentablemente en decadencia total. Vemos aquí, bueno, lo que no tenemos una fotografía del establecimiento, pero sí que tenemos pues estas etiquetas que eran las que colocaba en el fondo de guitarra como marca comercial. Como la adaptación es importante, esto ya cambiamos de tercio, como la adaptación es importante, yo lo he comentado a propósito de Casa Conejos y de esos fanales de luz, y puesto que es un tema de actualidad, os traigo otro ejemplo, la tienda de las ollas de hierro. ¿Por qué os traigo la tienda de las ollas de hierro? Que muchos conocéis, está en la calle Derechos, muy cerquita de la Plaza Redonda, bueno, que es una tienda sobradamente conocida. Lo que tenéis es el ayer de los años 80 y el hoy. La tienda se cree que tiene su origen en el siglo XVIII, es tradición, no está probado. ¿Por qué os la traigo? Pues porque es un tema de actualidad y me sirve para enlazar con Casa Conejos, de la que ya hemos hablado, y con esa adaptación tecnológica, pero también adaptación mental. Y repito, es un tema de actualidad porque hoy en día hablamos también de la necesidad de adaptarse. Esta tienda se considera que comenzó como iniciativa de un sastre que vivía de la Revolución Francesa, se fugó de Francia y dice, bueno, pues voy a probar negocio con una sastrería en Valencia. Como el hombre no tenía mucha suerte en la vida, estalla la guerra de independencia y claro, un francés en Valencia tenía mal futuro. La tradición dice que huyó. La experiencia dice que igual fue masacrado en la Ciudadela, donde se produjo un lamentable suceso durante aquellos años. ¿Qué sucedió? Que su dependiente se quedó en la tienda y al correr de los años se puso de moda la olla de hierro, un producto que se fabricaba en Inglaterra, se fabricaba en Francia. Y bueno, pues como parece ser que este producto era una oportunidad de negocio con visión comercial, esta tienda se reconvirtió en un depósito de ollas de hierro para la distribución y la venta de ollas de hierro. Se traían desde el puerto de Marsella. El puerto de Marsella y el puerto de Valencia han tenido siempre una gran relación comercial. Y llegaban desde Marsella a Valencia, entraban en la tienda de las ollas y ahí se vendían o se distribuían a otras tiendas de España que quisieran vender ollas y le pagaban la correspondiente tasa. De ahí, ¿qué pasó? Que cuando la olla de hierro decayó, la tienda hubiera podido cerrar, pero su propietario del momento dijo, no vamos a cerrar, vamos a cambiar. Y se reconvirtió en una tienda de efectos religiosos, que es como lo conocemos hoy en día. Pero como los efectos religiosos hoy en día están en decadencia, la siguiente fase del proceso es ¿qué hacemos? Si cada vez se venden menos aderezos religiosos y menos efectos religiosos y menos ornatos de iglesia y menos casullas para curas, pues damos un giro al negocio y hoy en día no solo venden efectos religiosos, sino que también encontráis aderezos y arreglos de valenciana, de trajes regionales. En definitiva, han complementado el negocio con algo que es similar, pero que no tiene que ver y que afortunadamente sí que está de moda y sí que se vende. La traigo siempre y suelo mencionar en las charlas sobre comercio como un ejemplo para los comerciantes de hoy en día, es decir, la adaptación es necesaria. La sociedad cambia y el comercio cambia con la sociedad. Si no cambias, lamentablemente cierras, como ha pasado con muchas de las tiendas que hemos visto. Otro ejemplo, la industrialización. Hemos hablado de que se produce la revolución industrial, llega a Europa. La industrialización en Valencia es lenta, intermitente, le cuesta consolidarse. No obstante, Valencia no es una isla y la industrialización llega a Valencia como llega a otros lugares del país. Lenta, discontinua y con fábricas a lo mejor no totalmente automatizadas, que en gran medida tenían procesos artesanales, combinaban procesos mecánicos con procesos manuales. Pero bueno, esa industrialización llega y en Valencia toma formas interesantes por cuando llegan a tener un nivel tecnológico o de inventiva apreciable. Lo que estáis viendo es el interior de la fábrica del doctor Rigo. Es una historia conocida, aunque si muchos no la conocéis la vais a conocer ahora, que la Coca-Cola no está muy claro que se inventaran a hielo, pero el Trinaranjus o Trina sí que se inventó en Valencia. Aquí
en el laboratorio del doctor Trigo, que era un farmacéutico, luego metido empresario y político, pero que también es uno de los pioneros en Valencia de eso que está tan de moda hoy en día, que es la tecnología de los alimentos. Y, por tanto, la elaboración de alimentos procesados y ultraprocesados. Esto está muy de moda, en los que sigáis páginas o temas de nutrición, los procesados, los ultraprocesados, la tecnología de los alimentos, los aditivos, esto es primerísima actualidad. Bueno, pues este señor es uno de los pioneros. Este señor no elaboraba otros alimentos más que una bebida, el trinaranjus o el trina. Pero es uno de esos pioneros, digamos, que hacía que Valencia no solo tuviese industrias básicas o elementales, sino también algunas que eran un referente a nivel como mínimo de España en cuanto a desarrollo tecnológico o aportación de nuevas ideas. Otra de esas industrias exitosas, y tan exitosas que incluso llega a dar forma, hablábamos, el comercio da forma a la ciudad. Esta que estáis viendo incluso le da nombre. No es ya que le dé forma o le dé espacio, o sea, de forma a que la ciudad se adapte, que nazcan nuevas zonas industriales o nuevas barriadas fuera del centro, antecedentes de lo que son los polígonos industriales. Es que incluso algunas industrias llegan a dar un nombre a barrios enteros. Lo que estáis viendo al lado de esa falla, en esta imagen tan fallera, este año que no hemos tenido fallas, con el rótulo blanco a la derecha de la imagen, es la tienda de perfumes Robillard, que era la distribuidora, digamos, la sucursal de ventas de la fábrica Robillard, fábrica fundada por un perfumista francés, un jardinero francés metido a perfumista, que se establece en Valencia, porque se le ofrece un cargo en el jardín botánico, y bueno, emprende un negocio que consiste en naturalizar una planta, la malva rosa, y ya veis por dónde van los tiros, y en utilizarla como base para la elaboración de sus perfumes, sus polvos y sus cosméticos. Fue una industria tremendamente exitosa, tanto que bueno, el barrio de Malvarrosa, de la Malvarrosa, debe su nombre a las plantaciones del señor Robillard en esa zona de la ciudad. Aquí os traigo básicamente, en esencia, porque es bonita, porque esta tarjeta comercial, lo que estáis viendo es la tienda, no la fábrica, pero bueno, nos ilustra un poquito de la idea. Y bueno, lo que tenéis en medio es una falla que a nivel de curiosidad no es una falla como las que conocemos hoy en día, sino una falla pagada por los comerciantes del barrio. Es decir, esta falla no era una falla de comisión como estamos acostumbrados, sino que los comerciantes se reunían haciendo una aportación para plantar el monumento, ya que tenéis el caso, una fotografía curiosa. Lo mismo, el doctor Trigo, ya os había hablado de ellas, se me ha colado la diapo de Robillard, es evidente, pero bueno, para el caso es lo mismo, es decir, es más de lo que hemos hablado. Fijaos que os hablaba de procedimientos artesanales y procedimientos mecanizados, antes veíamos unas cubas y unos mecanismos, unos aparatos, y ahora aquí vemos unos señores trabajando con barriles. Es la misma fábrica, procedimiento artesanal, procedimiento industrial, todo combinado. Y aquí vemos el exterior de la fábrica en su época de apogeo. Estaba en la calle Sagunto, muy cerquita de la calle Ruaya. Hoy en día es un edificio de vivienda. Y otro ejemplo de tecnología de los alimentos o de transformación o de inicio de la repostería industrial en este caso. ¿Conocéis Postre Martí? Algunos tal vez hayáis incluso comprado en ella, porque es una tienda que lleva hasta el siglo XX. ¿Por qué la traigo aquí si es una confitería? Pues porque en su momento de apogeo, estos señores transformaron su inmueble, el inmueble que ocupaban, en una auténtica factoría del dulce. Factoría con salvedades, ya os he dicho. En parte procedimientos industriales, en parte procedimientos manuales. Esa factoría del dulce, ¿en qué consistía? Consistía que en su momento de máximo apogeo lo que hicieron es tomar distintas secciones, distintas partes del edificio y reconvertirlas en secciones especializadas. Lo que no es exactamente una fábrica de repostería industrial tal y como la conocemos hoy en día, pero sí que es un antecedente muy directo. Asociada a esta empresa también tenía cierta perspectiva comercial y llegaron a sacar un ripio para popularizar su especialidad, el postre Martí. Es tot aquel que ve a Valencia y el postre Martí no tasta, es como aquel que va a Roma y ve sense veure al Papa. Así se daban pompa y además creaban pues uno de esos ejemplos de publicidad que hoy llamaríamos viral. Es decir, porque el ripio los niños se lo aprendían y iban tarareándolo por la ciudad, canturreándolo, y esto les servía de publicidad al establecimiento. Más de lo mismo, veíamos algunas cosas. Hemos visto que la industrialización tiene ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes. Hemos hablado antes de los talleres de guitarras, ¿no? Esta industria que fue famosa en Valencia es también una de las víctimas de la industrialización. Y una de las primeras víctimas en Valencia de eso que hoy en día se llama globalización. Hoy en día hablamos, no, es que externalizan la producción en Asia, producen más barato, no podemos producir, cierran nuestras empresas. Pues mira, aquí tenemos alguna de las víctimas. De hecho, Salvador Ibáñez,
cuya tienda vemos aquí enmarcada en un cuadro rojo en la fotografía de abajo, arriba la etiqueta que ponía sus guitarras, o una de ellas. Es una de esas primeras víctimas de la globalización, un fenómeno de moda, pero que empieza a manifestarse en toda su crudeza, ya no tanto en el siglo XIX, pero sí a principios del siglo XX. Y esta fábrica es una de las víctimas, porque comienzan a producirse guitarras en Asia y no pueden competir en precio. Así que acaban desapareciendo. Un tema de actualidad que, como vemos, no es nuevo y debería tener un sobreaviso. Otra víctima, aunque este comercio afortunadamente sí que existe, Abanicos Carbonell, está en la calle Castellón. La industria abaniquera valenciana fue importantísima, pero a niveles increíbles, no en cuanto a producción, sino como artesanía. Los mejores diseñadores de la época, los mejores cartelistas, los mejores ilustradores trabajaban o hicieron trabajos para la industria abaniquera valenciana, que tenía entre Valencia y Aldaya pues, sus principales centros de producción. Esta industria es otra de las industrias que decae como consecuencia de la aparición de nuevos centros fabriles que compiten en precio y contra las que esta industria no puede competir. Algunas de estas pues aún existen, como Abanicos Carbonell, lo estamos viendo, pero lamentablemente la industria abaniquera valenciana es hoy en día una sombra de lo que fue, y fue realmente muy importante a nivel internacional. Y bueno, vamos acabando. Esta nueva sociedad que surge en el siglo XIX y que es muy moderna en la medida en que muchos de estos problemas que tenían ellos los tenemos nosotros en la actualidad, es una sociedad que busca algo novedoso, que es crear espacios de ocio. En el siglo XVIII las gentes pudientes no salen a la calle a buscar ocio, no salen a un restaurante porque no los hay y tampoco los buscan. Las celebraciones, la socialización, se realiza en sus palacios, al margen de la plebe de la que intentan separarse. La plebe, cuidado, yo en mi palacio y fuera de historias. Pero claro, esta sociedad de comerciantes que tiene que seguir el pulso de la calle, que tiene que darse a los clientes, es una sociedad que hace gala de su presencia pública, que tiene que estar. Tiene que hacerse notar, la notoriedad es fundamental en esta época. Y claro, para dar respuesta a las necesidades de estas personas que hacen su vida en la calle y socializan en la calle, surgen nuevas formas de comercio. Una de ellas, los bares, los restaurantes y los cafés. Lo que tenemos aquí es el Café El Siglo. Hoy en día, bueno, se encuentra lo que veis es la calle de la Paz, en el centro el monumento a Blasco Ibáñez, un monumento homenaje a Blasco Ibáñez. Pero lo que nos interesa, que es el Café El Siglo, que se ve en esta esquinita, en la esquinita izquierda de la foto, es uno de esos espacios que ejemplificaba la búsqueda de espacios para esa burguesía comercial que quiere hacer exhibición de poder, de dinero, porque ahora el poder no está en la clase, está en el dinero, y hay que hacer exhibición del mismo, hay que salir y mostrarlo, y que tiene que seguir el pulso de la calle, que no se encierra en sus viviendas, sino que sale fuera. Y aquí tenemos pues uno de los ejemplos, el Café El Siglo, uno de los principales de Valencia, pero vemos más ejemplos. Esta no os lo he acabado de decir, esto es la calle de San Vicente y esto es la Plaza de la Reina, es decir, la portada del Siglo está en la Plaza de la Reina, lo que veis en perspectiva hacia el fondo, a lo largo del arco, es la calle de San Vicente, la calle de la Paz. Calle de la Paz, San Vicente a la derecha no se ve, y Plaza de la Reina. Hoy en día, si pasáis por aquí, aún está grabado en piedra el rótulo del cartel. No este que veis aquí, pero si os ponéis en la calle de la Paz, detrás de este toldo que se ve, en el frontis de la fachada, aún se ve el siglo grabado sobre el inmueble. Otro ejemplo, las horchaterías. Las horchaterías, aquí tenemos un interior de Santa Catalina, de la horchatería de Santa Catalina, la más conocida, pues un ejemplo de estos establecimientos, y estas decoraciones casi palaciegas que os contaba, ostentosas, que no casan con la mentalidad de hoy en día y nos llaman la atención porque son llamativas, exóticas. Y otro ejemplo, el restaurante como concepto moderno. Esto es una pastelería que fue también confitería y después se reconvirtió en restaurante. La Pelota, en la actual Plaza Mariano Benlluve, antigua Plaza de la Pelota, de ahí el nombre. El restaurante, como tal, es un concepto que se considera que en España nace en Madrid en la década de 1830 con la apertura del Ardi, porque hasta entonces había tascas, pero no había lugares que tuvieran un cierto ornato, no había lugares que sirvieran de menú o a la carta, no eran lugares que funcionasen como un verdadero restaurante. En Valencia la Pelota es un ejemplo de estos establecimientos modernos, que son los restaurantes, los bares, en definitiva la restauración al servicio de una sociedad que socializa en la calle y se relaciona en la calle. No se aleja de ella como la vieja aristocracia. Otro ejemplo, este es muy bonito, este ya es del siglo XX, no es del siglo XIX, ni muchísimo menos, es de principios del siglo XX, pero lo traigo porque realmente es muy bonito y una muestra de cómo cambian los espacios urbanos. Este es el Ostrero de Miguel Collado, que como veis estaba en el agua. Estaba al final del Paseo de Caro, y el Paseo de Caro es uno de los muelles del puerto. Digamos que ya hacia afuera, si se veis avanzando hacia el sur, desde la terminal de pasajeros,
vais llegando, y llegáis a uno de los muelles, no sé si es de una naviera, no sé si es Transmediterránea o alguna empresa de transporte marítimo, y en ese muelle era el Paseo de Caro, y el Paseo de Caro fue a principios del siglo XX un espacio para el ocio de la ciudad. La gente iba en tranvía, el tranvía llegaba a la rotonda, que la rotonda existe hoy en día, la gente llegaba en tranvía, bajaba y se paseaba. El que no tenía dinero se paseaba y el que tenía dinero pues podía permitirse el lujo de irse a un restaurante o de tomar algún refresco, incluso bajo la rotonda actual que existe en la actualidad. La podéis buscar, supongo, en Google o en algún Maps o en algún tipo de servicio, o incluso algunos lo conoceréis. Pues allí había una pérgola y en la pérgola se organizaban conciertos, había bandas de música. Hoy en día es un espacio completamente diferente, es un espacio industrial reconvertido según las necesidades del puerto, para que veáis un poquito cómo cambia la ciudad. Y esto lo traigo, bueno, pues porque es un ejemplo curioso, bonito de un tipo de restaurante que hoy en día sería incluso inviable a nivel sanitario, pero que en la época pues tuvo su momento de éxito, sobre todo en los felices años 20 del siglo pasado. Y un ejemplo final, y ya acabo este discurso, la culminación del proceso. ¿Cuál es la culminación del proceso? Lo estamos viendo en pantalla. Lo que veis en pantalla es el siglo valenciano. El siglo valenciano se considera el primer gran almacén de la ciudad de Valencia. En sus orígenes, más que un gran almacén, era un lugar en el que se vendían paños y telas variadas, con secciones, con géneros de puntos. No era un gran almacén tipo gran almacén actual, en el sentido de que solo vendía textiles, pero sí que estaba organizado en secciones, sí que estaba organizado en galerías al estilo de los centros comerciales actuales, aunque muchísimo más pequeño. En definitiva, sí que es un antecedente válido y que luego sí, con el paso del tiempo, se reconvirtió en gran almacén, no en centro comercial, más bien gran almacén. El gran almacén es la culminación de este proceso, una sociedad de consumo, una sociedad que quiere comprar, que quiere tener mucha variedad de productos, necesita un espacio para poder hacerlo. Y el gran almacén se lo da todo. ¿Por qué tienen éxito? Porque en un corto espacio de terreno tienes una gran variedad de productos con todo tipo de precios, de variedades, de calidades, justo lo contrario de lo que vimos en el siglo XVIII. Y en ese espacio de terreno tienes pues una serie de ideas. Es un espacio que responde a una máxima del capitalismo comercial. Los anglosajones lo definen muy bien, porque los anglosajones dicen, siempre y en cualquier lugar, haz fácil al cliente que te regale su dinero. Es decir, haz lo posible porque a la gente le resulte fácil gastar. Porque si les resulta fácil, gastarán más. ¿Qué hacen las grandes plataformas online hoy en día? Tipo, no me gusta hacer publicidad, pero claro, en una disertación sobre comercios hay que hablar de comercios. ¿Qué hace Amazon, por ejemplo? Implantar procedimientos como compra en un clic. Tú das tus datos y con hacer un clic de ratón compras el producto que hayas elegido. Es decir, hacerlo fácil. Una de las claves que nos puede servir o que nos puede orientar sobre el futuro del comercio es precisamente esta. Y en el siglo XIX, con sus limitaciones tecnológicas, el gran almacén fue su respuesta a haz fácil a la gente que te dé su dinero. Ponle todo lo que busca en muy poco sitio. Y bueno, con esta reflexión a caballo entre el pasado y el presente y el futuro, pues termino mi discurso y os doy paso a las preguntas que queréis formularme. Espero no haber sido muy pesado, sí que veo que me he extendido un poquito más de lo que quería, porque vamos ya para más de una hora. En fin, os cedo la palabra sin más y lo que queréis exponerme os atenderé encantado. Si cierras la pantalla, Boomer, podré ver a todo el mundo por si te quieren preguntar. Fenomenal. Y ya está. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Yo quería hacer un comentario. Soy Vicente. Precisamente me gustaría comentar que el Ateneo Mercantil de Valencia se creó o se fundó para formar a los dependientes del comercio, del nuevo comercio del siglo XIX. Fue uno de los motivos de la creación del Ateneo Mercantil de Valencia. Simplemente esto. Pues una aportación interesante, la tendré en cuenta para futuras charlas, porque sé que es importante y además es un tema que es muy de actualidad, la necesidad de formarse para atender a las necesidades y a los retos del sí, futuro. Claro, el cambio ese de comercio, de pequeño comercio que tenía su obrador en el interior, a pasar a comercio con dependientes y tal, pues se pensó en crear un Ateneo para la formación y para que aprendieran buenas prácticas, los dependientes. Aportación interesante, muy interesante, y además la tengo muy en cuenta porque sí que es verdad que efectivamente es un tema que nos enlaza el pasado con el futuro y es importante, lo tengo en cuenta y muchas gracias por la observación. Nada, porque es interesante. Sí, simplemente era eso.
Vicente, no sé si querías decir algo. Sí, sí, buenas tardes, enhorabuena al ponente. La verdad es que me ha traído muchos y muy buenos recuerdos de muchos establecimientos antiguos. Por ejemplo, hemos visto la Bajada de San Francisco, que es donde actualmente está nuestro Ateneo Mercantil, y la calle de Zaragoza, y en fin, que me ha traído muchos recuerdos y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Muchas gracias. Nada, a usted y encantado. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Creo que se me ve. Alejandro. Sí, sí, sí. Sí, Vale, si te bueno, escucho. era una pregunta. Disculpe. Sí, no habla, es que... Sí, ¿se me ve mejor ahora? Sí, un poquito mejor. Sí, bueno, es sobre el siglo valenciano. Me ha parecido que ha dicho al principio lo que es la fecha en la que se inaugura, 1880 y algo. Luego también creo que había una polémica sobre, bueno, Almacenes del Siglo se llamaba originalmente, luego no está muy claro si otra empresa parecida, creo que fue en Barcelona, adoptó también el nombre del siglo, no queda muy claro cuál era la más antigua, pero aquí hubo que aclarar añadiendo lo del siglo valenciano, pero que no tiene nada que ver una con otra. No sé si tendrá más información sobre ello. No, son empresas independientes. No tiene que ver el siglo de Barcelona con el de Valencia. Yo he hecho también un estudio divulgativo sobre comercio de Barcelona. Yo creo que el siglo de Barcelona es un poquito más antiguo, creo. No lo puedo garantizar al 100% porque estas cosas de detalle habría que investigarlas con mucho detalle y mucha precisión, llegando a niveles que, bueno, no sé si la documentación que se conserva permitirían llegar a esos niveles. Pero sí, desde su fundación prácticamente el siglo se llamó el siglo valenciano. La verdad es que lo conocemos como el siglo porque es más simple, pero incluso si ves publicidad antigua del establecimiento, ellos se llamaban siempre el siglo valenciano. Era su nombre oficial, por así decirlo. Y en tarjetas comerciales, en publicidad, en librets que hacían, en prensa, es el siglo valenciano. No había relación entre ambas empresas, no, al menos yo no la he visto. Simplemente el siglo es una palabra, una de esas palabras que era evocadora. Entonces varios establecimientos se hacen llamar el siglo, pero no solo establecimientos, centros comerciales, que tienes gaseosas del siglo, es que tienes... Hay un montón de sitios, hay nombres que son fetiches de una época, ¿no? Y el siglo evocaba modernidad, evocaba ese nuevo futuro, esa nueva tecnología. Nos estábamos acercando al siglo XX con todas las promesas de un mundo nuevo que suelen surgir en las sociedades cuando hay una transición de siglo a siglo. Entonces, ese nombre era evocador y, bueno, pues es uno de esos fetiches comerciales que, como hoy en día, pues hay comercios que por alguna razón se llaman siempre de una manera o tienden a elegir un nombre. No creo que hubiera razones ni de competencia entre ellos, porque eran de ciudades diferentes, ni de lucha por ver quién era más antiguo, no creo. Simplemente era un nombre particular que llamaba la atención en la época, que era evocador, que tenía interés comercial. No veo razones de competencia comercial, estaban en ciudades diferentes y competían en ámbitos diferentes. ¿Puede hablar? ¿Quién? Nando Zapater. Nando Zapater, dime. Hola, buenas tardes. Gracias por la información. Yo, lo único que más que pregunta, yo empecé a trabajar en el siglo valenciano con 15 años en 1967, ¿no? Y siempre que paso por la calle San Fernando, pues me da un poquillo de esto, ¿no? Y tengo buenos recuerdos de esa tienda o de esos grandes almacenes. No sé, como anécdota puedo decir que allí había un ascensor de estos de rejas y tal, pero se pusieron 2 ascensores modernos y había 2 señoritas que te subían al ascensor, o sea que no había un botón para subir a cada piso, sino que llegabas allí, había 2 chicas y te subían a la segunda, a la tercera, a paños, a tal. Y bueno, simplemente ahora he visto que allí, a través del escaparate, creo que hay algo de calzada romana o de un vestigio así antiguo. Eso era, digamos, el almacén y una especie de cafetería para los empleados que bajábamos allí a almorzar para pues, no salir a la calle a la hora del almuerzo. Y nada más, muchas gracias por la información. Nada, a ustedes. Gracias, Nando. Salva creo que también quería comentar alguna cosa.
Sí, en relación a lo que estaba comentando antes Alejandro Morte. Hola Alejandro, hacía tiempo que no nos veíamos. Decir que existió una primera versión de Café El Siglo en la calle Zaragoza. En la imagen esa fantástica que ha colocado Gumer, enhorabuena por la magnífica disertación. Estaba seguro de que no me iba a arrepentir el haber sugerido tu presencia en esta serie de conferencias. Pues allí en el Bazar Giner, que para que la gente se ubique estaba en uno de los laterales del pasaje Giner que da a la plaza trasera, que es la plaza del Miracle del Mocaoret, estuvo una primera versión de un antiguo café que se llamó Café Arnau y que posteriormente se llamó Café El Siglo. Además, cuando muchas décadas después se instala el Café El Siglo en la intersección de la Plaza de la Reina y la Calle de la Paz, pues prácticamente los propietarios convierten aquello en un holding porque ellos se hacen con el antiguo café del Cid, un magnífico café que desde in illo tempore estaba en la Plaza de la Virgen, enfrente del Palau de la Generalitat, y también con la horchatería del siglo que por mor de estos tiempos hostiles que nos corresponden, pues acabaron sucumbiendo al martillo de la renta antigua y que hoy en día pues es un hotel boutique, como dicen los pijos hoy en día, pues regentado por una familia de ojos rasgados. Así que nada, Gumer, enhorabuena por tu disertación porque me ha parecido 5 estrellas, de verdad. Gracias. Pues me uno a las felicitaciones. ¿Vicente? Sí. A ver, ahora Vicente. Vale, ¿me oyes? Sí. Sí, te escucho. Sí, quería comentarle a Gumer que cuando ha explicado lo de la plaza del mercado, cuando estaban las columnas, que era para proteger un poco al comercio que había abajo, me ha recordado esa foto o esa imagen, lo que es Morella, la calle principal de Morella, que está en todo el comercio bajo de las pilastras de piedra, como protegiendo a la gente que va a comprar a los comercios. Me ha recordado esa imagen que ha sacado. Sí, estas columnas no son casuales, o sea, estas galerías existen porque tienen una finalidad. En Valencia había mucho de picaresca y eso tuvo mucho que ver también en la decisión de las autoridades de decir, no, todo fuera. Y es que en las calles aledañas, Trench, Mantas y demás, la gente comenzó, digamos, a utilizar este truquillo para recrecer sus viviendas. De forma que algunas calles, según cuentan las crónicas, eran ya auténticos túneles, porque la gente había ampliado tanto las viviendas que un balcón prácticamente se tocaba con el otro y la calle se había convertido en pasaje. Claro, llega un momento que el ayuntamiento dice, no, un poco de disciplina urbana, que esto se nos va de las manos, todo fuera. Y llegaron a ser muy expeditivos. La plaza del Porchet, sabéis que se llama así pues, por los pórticos que había en la plaza, estos porches, de ahí el nombre. Esos porches no eran legales, se habían levantado porque al propietario de la vivienda quería ganar espacio a su vivienda y como no podía construir sobre la calle, lo que hizo es construir sobre la rasante, es decir, a las columnas y así amplió el piso. Como el ayuntamiento del momento, realmente no recuerdo la fecha en que se derriba, creo que finales del 18, de hecho, ni siquiera estamos hablando del siglo XIX. Como el consistorio del momento vio que aquello era un escándalo, con nocturnidad y alevosía mandó una brigada municipal y de madrugada, cuando no se esperaba resistencia, cuando los propietarios no podían armar la marimorena, sacaron a la gente de la casa y los derribaron. Es decir, un proceso curioso. O sea que en los porches en la plaza del mercado hay arquitectura comercial, pero a veces en Valencia hubo un poquito de picaresca con el tema de los pórticos. Una cosa, si se me permite, que se me ha olvidado y me parecía importante, el amigo José Arnau, que lo veo ahí con la pantalla prácticamente congelada. Tuvimos la tremenda suerte, hace no demasiado, de irnos a la bodega Baviera y sí que me gustaría que Gumer hiciese, por favor, una referencia a este dinosaurio. Mira, veo que estás saquando además en la pantalla, Joseca, determinada información, pero bueno, sí que me gustaría... Son como mi familia. Yo estoy esta mañana porque vivo arriba de Bodegas Baviera. Efectivamente. 50 años. Sí, Actualmente me gustaría que... Vicente Gabarda, y prepararon el aniversario con un cariño tremendo para este año. Pudo hacer 2 eventos. Uno de ellos, si queréis que os mande los vídeos, fue un concierto a pie de calle
con una comida posterior con la Unión Musical de Centre Históric, que es una unión que creó el propio Vicente y que dirige su hijo, Tico Gabarda, Vicente Gabarda Jr. Y luego ya no han podido seguir haciendo eventos porque ya sabemos todo lo que ha ocurrido, pero siguen abiertos vendiendo. Y sí, efectivamente, Salva, sigue que tú estuviste en esa reunión conmigo, son un dinosaurio, 150 años, primero Bodega de las Nieves, luego Bodegas Baviera. Bueno, hacía este comentario porque yo sé que Gumer tiene especial querencia tanto al personaje que regenta Bodegas Baviera, sino a la propia arquitectura del establecimiento, y me gustaría, Gumer, ponértela votando ya al pie para que le dieses al balón. Gumer creo que se ha quedado congelado, Salva. ¿Lo has dejado? Claro. Sí, confirmado, está reiniciando. Desde esta mañana mismo. No sé si las veis porque a veces refleja. Sí, no se ve muy bien, Joseca. ¿Así más lejos? No. Si te digo lo que parece, no, parece una ecografía. Ahora se ve mejor. Sí, ahora sí. Esta mañana adrede rellenaba un poco de oloroso de Jerez, de uva, de mistela de pasas Pedro Ximénez de Córdoba y le hacía una foto a los toneles adrede. Bueno, pues no sé si va a tardar mucho. Esther, ¿me lo puedes comentar? Sí, se conecta en un minuto, está en ello. Vale, bueno, pues eso es las cosas del directo, ya sabéis lo que pasa. Eso es muy bonito, ¿eh? De todas formas, comentaros que bueno, que como continuamos haciendo conferencias, recordaros que mañana tenemos otra de las anécdotas sobre las murallas de la ciudad de Valencia, y el lunes tendremos con nosotros a Susana Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, para hablarnos de, bueno, de toda la actualidad que está sucediendo en torno a estos delitos, las fake news, los bulos, todas estas amenazas que están recibiendo los sanitarios en sus vecindarios. Bueno, le podemos actualidad a todo esto y contaremos con Susana Gisbert el lunes a las 7 de la tarde. Luego el martes tendremos entrevistas con médicos y con gente que está ayudando a solucionar todos los problemas, gente que está aportando mucho, gente de la sociedad valenciana. Y bueno, ya sabéis que el Ateneo no para y que todos los días a las 6 o las 7 tenemos conferencias de todo tipo. No sé si Gumer se está conectando ya, y si no, pues si va a tardar mucho, Esther. No, está Esther. en ello, Asun, un segundito. Está en ello. Simplemente era para despedirle y darle las gracias, nada más. Vale, tenemos la mano levantada de María y de Manu. No sé si queréis hacer una pregunta en cuanto Gumer se incorpore. Sí, María, dinos. Ponte el micro, María. Ay, no, ¿se me oye ahora? Ahora. Y ahora sí. Ah, bueno, si es que estaba silenciado, no me había desilenciado. Bueno, que nada, felicitarle por la conferencia, que bueno, pues nos ayuda muchísimo para las clases y para entender un poquito mejor la ciudad. Y él ha hablado de era una pañería, la pañería Conejos, que ha hablado que era una familia importantísima de Valencia. Yo cuando hago visitas en la ruta republicana, bueno, hablamos bastante de la conejera, esta especie de sitio de educación que tenía el padre Conejos. Era una curiosidad que me ha surgido saber si era de la misma familia, si tenía algo que ver. A lo mejor Salva seguramente también lo sabe, pero bueno, si está Gumer por ahí y ha vuelto, pues una curiosidad. Pues ahora cuando vuelva se lo comentamos, o si Salva lo sabe, lo contesta. Este comercio estaba en la calle de San Vicente, y si tuviese que jugarme alguna extremidad que me sea redundante en el cuerpo, yo apostaría con que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Vale, no te juegues nada, Salva. Lo que te cortas, Salva. Ya tenemos a Gumer de vuelta, Asun. Ah, vale, fenomenal. Manu, no sé si querías comentar algo también. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, fenomenal. Ah, vale. No, que yo creo que como a muchos de nosotros, pues venimos de familias pues que las 3 últimas generaciones pues empezaron
pues era un híbrido. La primera generación de mi familia tenía una tienda bar, una cosa muy extraña. Luego fue evolucionando, por lo que decía Gumer, a un ultramarinos, ¿no? Y con el paso del tiempo, después del ultramarinos, pasó a ser un autoservicio. O sea, que se iban modernizando conforme iban pasando las décadas, ¿no? Han estado prácticamente 80, 90 años con un comercio, hasta evidentemente que llegó a mi hermano y a mí y no hemos continuado. Con lo cual, mi pregunta era si... Yo entendí que en 2018 el Ayuntamiento de Valencia había intentado proteger a lo que habían sido pues, los comercios históricos, ¿no? Del centro de Ciudad Bella, pero sí que es verdad que, como comentaba Gumer, que él he entendido que en Barcelona hubo, o él ha estudiado en Barcelona, ¿no? El caso de Barcelona, que sí que es verdad que los comercios de las Ramblas, muchos cerraron porque tenían prácticamente un alquiler casi insostenible. No sé si en Valencia eso ha pasado. No sé si el cierre de esos comercios históricos se ha debido tanto a los alquileres prácticamente insostenibles aquí en Valencia o a lo que se habían llegado a convertir, ¿no? Que eran simplemente comercios a los que los turistas iban a visitar. La gente había dejado de ir prácticamente existiendo los centros comerciales. Sí, os comento, bueno, he tenido un problema técnico y me he perdido un poquito el tema anterior de Bodegas Baviera. No sé por dónde iba el tema, si queréis recordármelo ahora luego o queréis algún comentario, ahora os lo hago, porque ya digo, he tenido por alguna razón, alguna incompatibilidad. A veces al entrar uno de los ponentes mi ordenador colapsa, no es lo habitual si estoy hablando yo, pero cuando entra alguien a veces, entonces me toca reiniciar y eso me lleva a perderme. Si queréis comentar que volvamos sobre el tema luego o hacerme algún comentario, ahora respondo porque me he perdido esa parte. Por lo que comentas ahora, sí, la renta antigua, el paso de la renta antigua ahora a la renta actualizada ha sido la tumba de muchísimos establecimientos, porque establecimientos que pagaban alquileres muy moderados pasan a tener que pagar barbaridades que no les resultan rentables. Y eso ha sido la tumba de muchos de ellos. Un ejemplo bueno, pues por ejemplo tenemos Gravados Farinetti, lo conocéis, en la calle de La Paz. A mí me comentaba la propietaria, es que yo he llegado a ofrecer incluso un plan de financiación al propietario del local, un plan de pagos, mejorando la renta, es decir, pagando más de lo que pago, pero en términos que yo pueda asumir. Y es que no han querido. ¿Por qué? Porque el alquiler lo van a alquilar, lo van a poner por las nubes y lo van a alquilar por las nubes. Lo que genera ahora también esa situación de precios elevados de alquiler es que pocos comercios llegan a consolidarse. Si os dais cuenta, pasas por una calle, abren 3 comercios nuevos, 2 años después no queda ninguno. Y eso es un problema grave. Hay otras circunstancias. Hay otras circunstancias también. Todo juega su papel. Cuando desaparece una cordelería, ¿por qué desaparece? Pues porque hoy en día utilizamos poco cordel. Es decir, no es un producto necesario para la sociedad de hoy en día y así muchas otras cosas. Es decir, es un cúmulo de factores. Pero sí, la renta antigua ha tenido un papel muy relevante, muy relevante, porque un comerciante que esté pagando 300 euros y de pronto tenga que pagar 5.000, pues bueno, a lo mejor 300 euros es poco. Es lo que dicen muchos comerciantes que los que yo he hablado por este tema, que me han comentado este tema. Es decir, bueno, pues no pagaré 300, pagaré 700, pero oiga, lo que no puedo pagar es 4.000 euros, porque esto no me lo da el negocio. Ya es un problema que tenemos en el centro, lo que da lugar también pues, a un comercio de muy baja calidad que no llega a consolidarse nunca. Aparecen comercios y 3 años después desaparecen, se abre otro que prueba fortuna, vuelve a desaparecer. Tampoco creo que esa rotación excesiva sea buena, ni siquiera para los propietarios, que cada vez están sujetos a un cambio de inquilino y cuando tienen un inquilino fiable y les cierra, pues a lo mejor el otro que llega no hace nada. Es un tema serio. Y con esto ya termino. Recuerdo que muchas veces cuando se iba a cerrar por jubilación algún comercio de los comerciantes históricos de estas tiendas, muchos ayuntamientos lo que habían hecho era poner en contacto a emprendedores con esos comerciantes para intentar que no se cerraran, que se continuara el comercio abierto, pero sí que es verdad que es lo que tú decías, Gumer, que cambia la mentalidad y cambia
pues la oferta y la demanda, ¿no? O sea, pues a lo mejor salazones ya no puedes vender. Entonces me llamaba mucho la atención porque muchas de estas protecciones venían dadas por si mantenías tanto la fachada como la estructura inicial de la tienda, y dentro vendían teléfonos móviles en una de estas tiendas, que queda horroroso, ¿no? Entonces es otro de los problemas, ¿no? Que no se continúan con el comercio o a lo que estaba destinado ese comercio histórico. Sí, a mí personalmente lo que dices me parece interesante porque lo insisto yo bastante en ello. A mí esto de que se conserve el rótulo, pero no se conserve la actividad comercial, a mí no me gusta. Es decir, ahora pasas por la calle de La Paz y te ves una tienda de música con el rótulo antiguo y lo que tienes dentro es una Alihub, una tienda de productos variados. Es decir, de juguetería, detalles, regalos, bueno, todos sabemos lo que es el Un souvenir, ¿no? de una tienda de sí, es decir, pero lo que pone fuera es Unión Musical Española. Es decir, a mí eso no me gusta. Es decir, y es una reflexión que sí que quiero hacer. Cuando hablamos de conservar un comercio o de conservar una tienda antigua, no hablamos solo de conservar el local. Hablamos de conservar el local con la actividad que hay dentro de él. Si guardamos el local o mantenemos el rótulo, pero no mantenemos la actividad, no estamos conservando un comercio ni una tienda. Es que muchas veces cuando oyes hablar a mucha gente sobre vamos a salvar tiendas antiguas, en realidad están hablando de vamos a salvar el local de la tienda. Pero el local sin la tienda aquí dentro no se entiende. Cada comercio establece sus modelos y tiene sus necesidades en cuanto a infraestructura. Si tú tienes que salvar una tienda es porque vas a salvar la actividad que hay en ella o porque esa actividad debe evolucionar pero va a seguir estando ahí. Si desaparece una cordelería, como he dicho antes, y ponen una cafetería, no estás salvando la tienda, por mucho que conserves el local. Sí, conservas el local, pero es un cascarón vacío. Un apunte, Gumer, como antes bien decías hablando de las ollas, que es otro de mis fetiches, y donde también compro. De hecho, pues hace poquito, antes de la pandemia, yo ya compré un detente y una imagen del Sagrado Corazón para la puerta de casa en las ollas de hierro, que me mata que esté cerrada porque ahora tendría que comprar las balconeras para la Virgen y para el Corpus, y es un desastre que no sé por qué no lo hacen en envío a domicilio para que tengamos todos los balcones bonitos y elegantes. Yo creo que habría 3 fases. Una, lo perfecto es que se mantenga, pero a veces la adaptación de los tiempos hace que el mismo ejemplo que pones, una cordelería sea inviable por el tipo de consumo que hacemos. Segunda fase, que yo tan mal no la veo. Mantenemos fachada e interior, aunque a veces cambia el concepto. Y donde había, por poner un ejemplo, esa tienda tan maravillosa que ahora no recuerdo, que nos han enseñado con todos los clientes sentados en el mostrador, una tienda de telas, una pañería, creo que aún es la que existe, muy parecida, muy cerquita del Mercado Central, creo que es una calle o por ahí, cerca de la calle Calabazas o la Plaza de la Merced. Supongamos que deja de existir como tal, pero se mantiene todo porque está bien cuidado. Pasa a ser, se me ocurre porque es el comercio más típico cuando algo cierra, una cafetería elegante y vistosa, y dirías, bueno, mantenemos la estética interior, la talla, la madera, aunque ahora sea una cafetería. Y tercera fase, que es el caso de la UME, que tú nos dices, no la del Ejército, sino Unión Musical Española, calle La Paz, que ahora tiene ese desagradable Alehop estéticamente, pero una empresa valenciana que también crea mucho negocio y riqueza, que creo que es de un alicantino. La parte positiva de este tipo de negocios, pero estéticamente la mayoría son bastante duros y crueles para la vista. Por lo menos lo que se llama un poco, y esto yo lo hablo mucho porque he hecho programas a veces hablando de esto en la radio con Andrés Gerlitz, que preside la Fundación Gerlitz y que también se preocupan un poco del patrimonio de la ciudad, al margen de muchos edificios que hizo su tío abuelo, el arquitecto Javier Gerlitz. Esa fisonomía de la ciudad algo la mantienes, porque aunque dentro de repente haya como eso, un Alehop, yo paso y veo el letrero de cerámica y digo, menos mal que no me lo han picado y han tirado el letrero para que ponga un luminoso o un cartel grande Alehop. Aunque sea como una falsedad, pensaba también la mayoría de palacetes, que a mí me encantaría que fueran de las grandes familias valencianas y hubiera bailes ahora en primavera o bailes en invierno, son consellerías, que por dentro tienen los techos de pladur modernos y las habitan gente que además en general viste muy mal y tienen muy mal aspecto. Pero al menos el palacio no se ha caído. Tenemos los palacios góticos valencianos, como en tantas ciudades, porque son edificios públicos, pero bueno, hay una ciudad antigua, si no dirían, no ha tenido uso, nadie lo quería, o son un hotel, que también hay recuperaciones como el Palacio Valier en Plaza Manís. Entonces yo lo de que respeten lo de fuera es un mal menor, ya mantenemos un poco la fisonomía, ¿no? La imagen, la imagen visual. Sí, no es malo. Lo que pasa, sí, más o menos puedo estar de acuerdo contigo, pero sí que hay que diferenciar los elementos muebles de los elementos inmuebles. Un rótulo comercial es un elemento inmueble, es una cosa que se puede quitar y cambiar. Yo creo que si queremos conservar, mantener una estética comercial relacionada con la ciudad o con la historia de la ciudad,
Una de las formas de hacerlo sería, por ejemplo, hacer como se hacen hecho en otros pueblos y en otras localidades, es una ordenanza que regule la estética de los rótulos comerciales en el centro histórico. Sí. Y no sería necesario conservar rótulos antiguos, sino que tendríamos rótulos modernos construidos con esas mismas técnicas. Salvaríamos la estética, pero no tenemos que incurrir en contradicciones, en colocar rótulos, dejar vestigios de tiendas que ya no existen. En cuanto a los rótulos que tengan interés, pues tendremos dos tipos. Los rótulos que tengan interés y que sean compatibles con la actividad que se desarrolla, entonces se dejan. Los rótulos que sean modernos pero respeten una estética. Y luego el tercero, los rótulos que hayan quedado fuera de lugar, que no tienen por qué ser destruidos tampoco. Es que tampoco tenemos que recurrir a la piqueta, puesto que un rótulo se puede retirar y tenemos un maravilloso museo de etnología. En el caso de la Unión Musical Española, si los propietarios no se hacen cargo, pues se podría coger el rótulo, retirarlo y rescatarlo para un museo. Es decir, hay que diferenciar, claro, el tema es complejo porque hay muchos casos. Conservar locales, pues habría que evaluar. Hay locales que habrá que conservar sí o sí porque tienen un valor artístico, estético, histórico, ¿vale? Esos habría que conservarlos y hacer lo posible por que la actividad que se desarrolla en ellos respete ese entorno en el que se encuentra, ¿vale? Pero luego tenemos el caso de que no se puede conservar necesariamente todo. Habrá locales que no tengan ese valor estético. En ese caso, yo lo que propongo es que si el comercio es antiguo y desaparece y el local no se considera digno de ser conservado con criterios técnicos, a ser posible con criterios técnicos, no políticos, pues entonces lo que se debería hacer es documentarlo, fotografiarlo, sacar planimetrías, tener una idea clara de cómo era ese espacio. Lo que no deberíamos hacer es lo que se está haciendo ahora, ir a blanco o a negro. Creo que la legislación y el planteamiento debería ser más flexible, es decir, detenerse en casos. Es decir, y si lo que queremos es salvar la estética, creemos ordenanzas y creemos regulaciones para salvar la estética. Yo he ido a algunas ciudades en las que hay unas ordenanzas, o pueblos en los que hay unas ordenanzas, por ejemplo, no sé si seguirá siendo hoy en día, pero en el centro histórico de Almagro, la población de Ciudad Real. Sí, diga. ¿Perdón? Se ha quedado colgado. Bueno, pues sí, pero lo vamos a dejar aquí. Esther, ¿le puedes dar voz para que cierre la... Esther? ¿Esther también se ha quedado colgada? No, yo no me he quedado colgada. Que le des la voz a Carmen y lo dejamos aquí, si os parece. Carmen. Sí, ya está. Vale. Bueno, pues simplemente daros las gracias en primer lugar a Gumer porque ha sido una conferencia desde luego maravillosa y para mí es que se me ha quedado hasta corta. Me hubiera gustado que continuara y todo. Muchísimas gracias a todos los asistentes que bueno, pues hemos sido un grupo bastante importante. Yo creo que la conferencia valía la pena y muchísimas gracias porque sobre todo también luego por la puesta en común, que todos tenemos unas anécdotas importantes. Creo que también he visto por ahí a Álvaro Moliner y también es una persona con un comercio histórico importantísimo en Valencia. Así que muchísimas gracias por asistir a nuestras webinars, que al final lo que queremos es seguir dando servicio a los socios y seguir, bueno, pues acompañándoos en estas tardes pues de confinamiento. Muchísimas gracias, por lo tanto, repito, a Gumer y a todos vosotros por vuestra asistencia virtual y os convoco para las próximas que serán también muy interesantes.